nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Oh, aquí estamos. Hola mis hermanos, buenos días. Hoy vamos a llevar a cabo, como cada domingo, el servicio de adoración para nuestro Dios. Y les pido de favor si abrimos nuestras Biblias en el capítulo 5 del libro de Romanos y le vamos a dar lectura del versículo 1 al 11. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos
de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar, mis hermanos. Mi Dios, queremos ser agradecidos contigo por la gran bendición que tú nos das de podernos congregar para escuchar tu palabra. Señor, te queremos rogar que tú bendigas este tiempo y que sea de beneficio para cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y lo hemos manifestado hasta el día de hoy. Señor, bendito seas y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, es tiempo de adorar a nuestro Dios cantándole al Señor, alabando su nombre. Un bloque de alabanzas. Esta congregación está cumpliendo un año más. Un año más de vivir bajo la sublime gracia de nuestro Padre Celestial. No solo por habernos salvado de las cadenas del pecado, sino porque cada día recibimos su favor al ser librados de los peligros y aflicciones. Porque, como un fiel amigo, el Señor de señores va a nuestro lado, dándonos el poder para vivir dentro de sus caminos y dentro de sus propósitos. Así que cantemos de la sublime gracia que nos da nuestro poderoso amigo, nuestro Señor y Padre de las luces. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río
Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Para servirle de corazón.
Bien, mis hermanos, ahora es tiempo de orar por las necesidades de nuestra iglesia. Y dice el Salmo 119, del versículo 33 al 40, Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y lo cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Mi Dios, queremos ser agradecidos contigo por todas las bendiciones que tú nos das. Pidiéndote, Padre, que tú sigas bendiciendo a nuestra iglesia como lo has hecho hasta el día de hoy. Sigue fortaleciendo a nuestros hermanos en Cristo en esta situación en la cual nos encontramos, Señor. Sabemos que nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos firmes, Señor, en tu palabra. Estamos firmes en esa fe que tú has depositado en cada uno de nuestros corazones. Por eso queremos rogarte que tú bendigas a cada uno de los miembros de esta iglesia y sobre todo a nuestros líderes, mi Dios, que tú les des entendimiento, sabiduría y fortaleza en Cristo Jesús para que puedan llevar a cabo tu obra, mi Dios. Padre, queremos pedirte por nuestro México que tú sigas bendiciendo a este país, Señor. Queremos pedirte, Padre, que a los líderes de esta nación, Padre, tú les des entendimiento y sabiduría, mi Dios, para que puedan gobernar de acuerdo a tu voluntad. Padre, gracias, te queremos rogar por nuestros hermanos en Cristo que se encuentran en enfermedad, que están angustiados, Padre, porque no tienen trabajo. Mi Dios, queremos rogarte que tú fortalezcas sus vidas. Señor, que tú sales a nuestros hermanos de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que tu provisión diaria nunca faltará, Señor, porque no hemos visto justo, Señor, que no tenga para sus necesidades. Gracias, Padre, te damos porque tú tienes cuidado de todas las cosas. Pero también, mi Dios, queremos rogarte que cada uno de nosotros estemos comprometidos con estar meditando y escudriñando en tu palabra. Señor, gracias por todas las bendiciones que tú nos das hasta el día de hoy. Queremos rogarte por todas aquellas personas que no te conocen, Señor. Te queremos pedir que tú hagas manifiesto a sus vidas para que vengan al arrepentimiento a los pies de Cristo. Bendito seas y gracias por todas tus bendiciones que nos das. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, a continuación otro bloque de alabanzas e inmediatamente después la predicación de la palabra de Dios. Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios.
eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios. Eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios. Eres tú. Espera en Dios, espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios. Eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios. Eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios. Eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios. Eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Grande Señor es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, roca firme es tu poder. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Todo lo que necesitamos siempre viene de tu mano. Tú eres bueno y soberano, con tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste por tu gracia, te rendimos alabanza. Con amor y acción de gracias, te adoramos, nuestro Rey. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande
será nuestra canción. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno,
Hermanos, buenos días. Hoy, a pesar de las circunstancias por las que estamos pasando, tenemos la alegría de estar cumpliendo un año más de haberse fundado esta congregación. Como se ha venido repitiendo, en el año que acabamos de terminar, hubo muchas pruebas, algunas muy difíciles de superar, pero por medio de ellas se nos ha hecho manifiesto la presencia del Señor en nuestras vidas a través del consuelo, de la esperanza y de la confianza que tenemos de que todo absolutamente está bajo su control. La Iglesia Cristiana Aragón se ha mantenido a pesar de las dificultades que hemos y que estamos pasando. Y tenemos la esperanza de que pronto hemos de poder reunirnos nuevamente y disfrutar de la comunión de los santos. Y por la gracia de Dios sabemos también que todas las demás iglesias que verdaderamente son del Señor han de salir triunfantes después de que terminen estos tiempos de tribulación. Y cuando hablo de las demás iglesias, desde luego que me refiero a las congregaciones cristianas, que siendo muchas, sabemos que es una, pero que está representada en el mundo a través de congregaciones locales y que cada una de estas iglesias representan en una pequeña escala a la iglesia en su conjunto, a la Iglesia Universal de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno, dijo Pablo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el cuerpo de Cristo. La Iglesia de Cristo, a pesar de haber muchos grupos, a pesar de haber muchas denominaciones, es una. Pablo también lo dijo. Somos un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y desde luego, sabemos que esa unidad de las iglesias es espiritual, no es material. Hemos hablado también acerca de la iglesia invisible y de la iglesia visible, es decir, los que verdaderamente son elegidos de Dios y que solamente Él sabe quiénes son. Y es por eso que para nosotros es invisible. Y también de los que acuden a las iglesias solamente por simpatía o por otros motivos que no son los que Jesús requiere para su iglesia. Y que estos, nosotros sí los podemos ver. No son visibles, pero no podemos ver lo que hay en su corazón. En el pasaje de hoy, veremos la promesa que Cristo hizo cuando dijo, edificaré mi iglesia. Y entendemos que la iglesia que prometió Jesús no era una institución, como algunos la quieren representar, sino que es una entidad sobrenatural, un lugar de acción del Señor resucitado, del Señor exaltado, en donde todos sus miembros estarían en Cristo y estarían unidos unos a otros por una relación sobrenatural. La voz de Cristo en la iglesia la escuchamos en la proclamación de su palabra, y sus acciones se ven en la administración de los sacramentos. Por consiguiente, estas, junto con la oración y las alabanzas, son las señales de toda iglesia y los medios que el Espíritu Santo usa para atraer a otras personas a una fe personal y para alimentar a los creyentes en los cultos que llevamos a cabo en las comunidades cristianas. Esta iglesia, hermanos, el Señor la hizo indestructible y ha sido atacada desde que Cristo la fundó. Mucha sangre de mártires cristianos ha corrido. Ha sido atacada inclusive dentro de su mismo cuerpo,
Pero la iglesia ha de sobrevivir a cualquier amenaza, y esto es lo que nos debe hacer estar confiados. La iglesia no puede morir simplemente porque su cabeza, Cristo, no murió. Él venció la muerte y para su iglesia dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. La iglesia ha prevalecido y sigue prevaleciendo para su gloria. A pesar de cualquier tipo de pruebas por las que haya pasado, la iglesia prevalecerá simplemente porque Cristo así lo dijo. En contraste con cualquier otro mal que nos amenace, como esta pandemia que estamos sufriendo, que no ha de prevalecer y que solo el Señor ha de determinar cuánto ha de durar. El escritor y pastor J.C. Ryle escribió lo siguiente cuando hubo una pandemia en el año de 1866. Él dijo: los gobiernos pueden no cumplir con su deber. Esto lo dijo Ryle, no lo estoy diciendo yo ahora. Dice, pueden ser lentos en actuar. Los hospitales pueden estar superpoblados y los médicos pueden fallar, pero el Señor es el que reina y no tenemos motivos para desesperarnos. Esta es la mano del Señor. Seamos calmados. La mano que hizo el mundo es demasiado sabia para errar. La mano que fue clavada en la cruz es demasiado amorosa para poner sobre nosotros más de lo que podamos soportar. El coronavirus, hermanos, aplicando esto a nuestro problema actual, es un enemigo que no puede hacer más de lo que Dios se complace permitir. Hermanos, esto fue escrito hace casi 150 años. Confiemos que nuestra iglesia, junto con todas aquellas congregaciones que verdaderamente son la iglesia de Cristo, han de prevalecer, porque Él mismo así lo prometió. El propósito de este mensaje es alentarnos en medio de estas pruebas de que las verdaderas iglesias de Cristo han de sobrevivir a la actual crisis por la que estamos pasando. Vamos a leer el pasaje y hacemos una oración. Mateo, capítulo 16, vamos a empezar a leer desde el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos nuevamente en este día por todo lo que estás haciendo en cada momento de nuestra vida. Aquellos que tenemos el privilegio de formar parte de esta familia de la que está compuesto esta iglesia de Aragón. Gracias porque en medio de tanta tribulación
hemos contado contigo y en tu gracia hoy estamos celebrando un año más de que tú has permitido que se abriera tu obra en este lugar. Confiamos por el tiempo que nos has permitido existir. Por esta razón, tú has de permitir que la iglesia haya de prevalecer por muchos años más, hasta que se cumpla el propósito por el cual tú has permitido que esta iglesia exista. Guíanos a través de tu Santo Espíritu para poder seguir conduciendo a esta congregación, para conducirla por el único camino que nos ha de llevar hacia ti. Te lo agradecemos en nombre del fundador de nuestras iglesias. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. En este pasaje encontramos mucha doctrina por aprender, pero solamente me voy a concretar a analizar las dos declaraciones que hicieron tanto Pedro como el Señor Jesús. Y en esos dos temas voy a dividir el mensaje. Así que primero voy a comenzar con la confesión que hizo Pedro. El Señor Jesús les hizo a sus discípulos una pregunta de gran trascendencia. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Era necesario conocer la respuesta a esta pregunta, no para Cristo, sino para los mismos apóstoles, para que tuviesen un conocimiento correcto de la verdad fundamental del cristianismo. Hermanos, esta es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de responderle también a aquel al que decimos que le creemos. ¿Realmente sabes tú, hermano, quién es ese hombre del que habla la Biblia llamado Jesús? La verdad es una, pero cada persona lleva dentro de sí sus propios prejuicios y en ocasiones los juicios son equivocados y por esa razón la relación que muchas personas tienen con él es una relación equivocada y su conducta con él también es equivocada. La respuesta que dio el apóstol Pedro fue la correcta. Fue corta, pero fue completa, fue verdadera, fue oportuna. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora una observación. ¿Por qué señaló Pedro que Dios era un Dios viviente? Hermanos, las personas que son incrédulas en sus necesidades espirituales crean a sus propios dioses, a sus propias vírgenes, a sus santos, a sus ídolos, que no tienen vida y que solamente los pueden representar con una escultura o con una pintura, pero como dijo el profeta Isaías, ni siquiera se pueden mover. Hermanos, nuestro Dios es el verdadero Dios que está vivo, porque la tumba en la que lo depositaron cuando lo dieron por muerto, es una tumba que está vacía. Nuestro Dios no puede morir. El Señor aclara que desde luego esta confesión de Pedro, tan llena de sabiduría, no pudo proceder de su limitada capacidad intelectual y espiritual que él pudo tener. Por muy sabio, por muy piadoso que hubiera sido Pedro, la capacidad terrenal de las personas no puede dar origen a tal conocimiento. La revelación que tuvo Pedro no era un descubrimiento humano, sino una revelación divina. La palabra de Dios no puede ser comprendida sin la ayuda divina. Solamente una relación con la divinidad es lo que nos puede dar ese conocimiento. Porque un incrédulo le está impedida la verdad. Por eso no la acepta. Porque no entiende
Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Los que conocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, no hemos llegado a esa convicción por nosotros mismos, o tomado la decisión personal y consciente de creer en Jesús. Conocemos a Jesús como nuestro Salvador solo porque Dios, el Espíritu Santo, mediante el poder del Evangelio, misericordiosamente ha creado en nosotros el conocimiento y la fe salvadora en nuestro corazón. Pero veamos ahora cómo le respondió Jesús a Pedro en la segunda parte del mensaje, la confesión de Cristo. Primero observemos la forma como el Señor nombra al apóstol Pedro. Le dice: Simón, hijo de Jonás. Esto lo podemos interpretar como un recordatorio que se le hacía al apóstol de quién era él por su naturaleza. Simplemente era un ser humano, hijo de un padre humano. Era un hombre que por sí mismo no podía haber contribuido con nada que fuera importante. Solamente un humano entre otros muchos otros. Esto es importante señalarlo por lo que vamos a analizar enseguida. Después de declararle la fuente de la revelación que había tenido, fijémonos en las siguientes palabras. Palabras de Jesús que están en el versículo 18. Palabras que han sido tradicionalmente de gran controversia para los estudiosos de las Escrituras. Jesús le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, ¿quién o qué es la roca sobre la cual el Señor prometió edificar su iglesia? Parte del problema surge del hecho que las palabras griegas con que está escrito este texto, tanto para Pedro como para roca, son similares, pero que tienen un significado diferente. Cristo estaba haciendo un juego con las palabras griegas, Petros para Pedro y Petra para roca. Petros se traduce como una roca suelta, como una piedra común, mientras que Petra significa roca alta, una roca que sobresale de la superficie del terreno. Este es el tipo de roca sobre la que también en el mismo Evangelio de Mateo se nombra en el capítulo 7, versículo 25, y que habla sobre un hombre que dice que era prudente. Y el pasaje dice que un hombre prudente edificó su casa sobre la roca, que descendió la lluvia, que vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta es la misma palabra griega, Petra, de la que habla Jesús en nuestro pasaje. Una roca lo suficientemente fuerte como para recibir el peso de toda una casa y resistirse. La interpretación que le podemos dar a estas palabras es que Jesús simbólicamente no iba a edificar su iglesia sobre cualquier suelo, sino sobre una roca fuerte a fin de que su iglesia resistiera todos los embates a lo largo de los siglos. Ahora, el problema de la interpretación de este pasaje es que las dos palabras en el idioma griega, tanto Petros como Petra,
tienen el significado de roca, sin hacer distinción en el tamaño. Es por esta razón que la interpretación de este pasaje varía dependiendo mucho del prejuicio de los intérpretes. Católicos y protestantes se han dividido agudamente en la interpretación de estas palabras. Los católicos han entendido estas palabras para establecer que Pedro, que el apóstol Pedro, es la roca sobre la que Jesús construiría su iglesia. Tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así lo interpretan ellos. La Iglesia Católica enseña que nuestro Señor confirió a Pedro el primer lugar de honor y jurisdicción en el gobierno de toda su iglesia, y que este pasaje demuestra que Pedro fue el primer papa y que la misma autoridad espiritual siempre ha residido en los papas como sucesores de Pedro. Ya desde el principio del siglo III, los papas se han apropiado de estas palabras para reivindicar su función, una función directiva dentro de la iglesia, función que dicen les ha sido encomendada por Cristo en cuanto a sucesores de Pedro. Pero hermanos, analizando este texto, independientemente de interpretar quién es la roca, en ningún momento se puede interpretar que Pedro tendría sucesores con la misma autoridad que él la tuvo. Todo esto ha desatado una gran polémica entre católicos y protestantes, y aún entre los mismos protestantes. Se han tomado distintas posturas de interpretación. Por ejemplo, solamente por llevarle la contra a la Iglesia de Roma, algunos han argumentado que este pasaje de la Biblia no es auténtico y que fue agregado, como ya lo ha hecho Roma en otras ocasiones. Y se argumenta que no es auténtico debido a que los otros evangelios sinópticos, los evangelios de Marcos y de Lucas, no mencionan este pasaje. Sin embargo, este pasaje de Mateo se ha encontrado en los escritos más antiguos, por lo que no podemos desecharlo solamente por llevarle la contra a la Iglesia de Roma. Ahora, otra interpretación que se le da es de que la roca a la que se refirió el Señor fue la gran confesión que acababa de decir Pedro en cuanto a la identidad de Jesús, y que esta es la roca donde se ha fundado a la iglesia de Cristo. Esta interpretación tiene la posibilidad de ser la interpretación correcta. Otra de las interpretaciones es que la roca es la fe que mostró Pedro en aquella ocasión. Dicen que su fe fue la chispa que inflamó la fe de la Iglesia Universal, que fue el impulso inicial que habría de llamar a la existencia un día a la Iglesia Universal. Pero analizando este pasaje más extensamente, no debemos pasar por alto algo que es muy importante. El Evangelio de Mateo fue escrito para el pueblo judío. Podemos observar el uso figurado que le daba el pueblo judío a la palabra roca a través de todas las escrituras hebreas, y vemos que esta palabra nunca se empleaba simbólicamente para referirse a ninguna persona. Para el judío tradicional, hablarle de la roca era una forma de mencionar a Dios. Toda vez que se hablaba de la roca, el judío pensaba inmediatamente en Dios y jamás pensó que se refería a algún hombre. Ningún judío que conociera el Antiguo Testamento podía usar nunca esta palabra sin que su pensamiento se volviera hacia Dios. Y Mateo escribió esto para los judíos. En la hermenéutica bíblica,
la ciencia que se utiliza para interpretar los pasajes bíblicos, se nos dice que cuando un pasaje de la Biblia es de dudosa interpretación, siempre encontramos en el contexto, ya sea remoto o inmediato, la aclaración a nuestras dudas. La Biblia se interpreta a sí misma, no necesitamos que ninguna persona, por muy conocedora que sea de las Escrituras, para que nos venga a interpretar lo que a primera vista nos está costando trabajo aclarar. De ahí que independientemente de la traducción de las dos palabras griegas, por el uso que le daban los judíos a la palabra roca en el resto de la Escritura, Jesús muy probablemente hablaba de edificar sobre algo que era más sólido que un hombre. Es decir, que lo más seguro es que Jesús estaba hablando de edificar la iglesia sobre Dios mismo, es decir, sobre Él mismo. Y no solamente con este discernimiento entendemos que la roca a la que se refería el Señor era Él mismo. En el texto encontramos también dos palabras que nos dicen que se estaba refiriendo Jesús a dos cosas distintas. Aun si las palabras significaran lo mismo, el texto lo podríamos leer: tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú y esta son dos personas o dos cosas distintas, diferentes. La palabra esta hace que la referencia sea cualquier otra cosa que lo que precede inmediatamente a la palabra Petros. Ya sea que se trate de otra persona, como hemos dicho, quizá el mismo Jesús, o de la declaración que acababa de hacer Pedro. Pero es evidente, hermanos, que desde luego la palabra esta no se refiere a la persona de Pedro. Si la iglesia de Roma tuviera razón en su interpretación, el texto diría: tú eres roca y sobre ti edificaré mi iglesia. No había sido necesario que el escritor del Evangelio utilizara dos palabras distintas si se estaba refiriendo a la misma persona. Hay otro argumento que podemos presentar y es el siguiente. La palabra Petros es masculino y se usaba cuando se refería a un hombre, como en este caso a Pedro. En cambio, la palabra Petra es un femenino porque se refiere a una palabra femenina, es decir, a la palabra roca. Ambas palabras, Petro y roca, no pueden relacionarse gramaticalmente porque por su género simplemente son distintas, no se refieren a lo mismo. Y hay otro texto bíblico que nos aclara sobre lo que está fundada la iglesia de Cristo. Y esto me refiero al texto que aparece en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 19 al 22, que refiriéndose a la iglesia dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, es decir, de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este texto por sí mismo nos aclara cualquier duda de interpretación que tengamos sobre en qué profetizó Cristo que edificaría su iglesia. Ahora, quiero enfocarme al propósito principal de este pasaje. La promesa de Cristo
respecto a nosotros, su iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Esta es la primera mención que aparece en la Biblia sobre la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La palabra iglesia no aparece en las escrituras hebreas. En respuesta a la confesión de fe del apóstol Pedro, Cristo prometió establecer su iglesia, la cual sería, ante todo, la congregación de los creyentes o fieles. Cuando Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, entendemos que Él no se refería a algo que ya existía, sino que iba a ser algo que todavía no había comenzado y que sería establecida hasta después de su muerte por medio de sus seguidores. La palabra edificaré está claramente en el tiempo futuro, lo que indica que eso era algo que Jesucristo todavía no había hecho en ese tiempo. La iglesia no comenzó como una realidad ya en funciones hasta que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero Cristo fue el fundador, Él escogió el fundamento apostólico, Él dio la enseñanza básica tocante a las relaciones en la iglesia y Él dio su vida para llegar a ser la piedra angular. Mi iglesia, dice el Señor, en mí es enfático, llamándola suya a la iglesia. La iglesia le pertenece a Él. Los apóstoles y los demás cristianos solo tuvieron funciones de apoyo. Todos los creyentes somos llamados para participar en la obra, pero el que hace la obra es Dios. Jesús tiene la función principal. A veces hablamos sin pensar en lo que decimos y decimos mi iglesia o nuestra iglesia, pero en última instancia Jesús es el dueño, pues Él la compró con su sangre. Muchas veces oímos decir la iglesia del hermano fulano de tal. De ninguna manera podemos adjudicarnos algo que solamente le pertenece a Cristo, porque Él fue el que la fundó, Él fue el que la edificó y la sigue edificando. Los líderes de las iglesias solamente somos servidores de Cristo, no dueños de nada, somos sus siervos, Él es nuestro amo. Jesucristo es la principal piedra angular, Él es la fuerza que mantiene unida a la iglesia. Sin Él, todo el edificio se desintegraría y derrumbaría. La expresión mi iglesia se refiere, por supuesto, a la iglesia universal. Aquí en forma especial a todo el cuerpo de Cristo, a la suma total de todos los creyentes, donde quiera que esté verdaderamente representada sobre la tierra. Y desde luego, no fue una iglesia en el sentido de una denominación, sino la referencia fue a la comunión de todos los creyentes en Jesucristo, que no se identifican con ninguna iglesia en especial, ni se limitan a ninguna iglesia, sino que abarca a todos los que aman al Señor, y se compone de todos los verdaderos creyentes en Cristo, tanto judíos como gentiles. Es una familia distinta, conocida como el cuerpo, como la esposa de Cristo, y que posee un llamamiento y un destino singular y celestial. La iglesia que prometió Jesús edificar sobre una roca es todo el conjunto de creyentes de todas las épocas, de todas las lenguas y de todas las razas. Es una iglesia compuesta por todos aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo, que están vestidos con la justicia de Cristo. Son aquellos que han sido regenerados por el Espíritu de Cristo, que están unidos a Él por medio de la fe. Esta es la iglesia en la que cada miembro
ha sido bautizado por el mismo Espíritu Santo y que es verdadera y auténticamente santa. Es una iglesia que consiste en un cuerpo y todos los que son parte de él son de un corazón, son de un mismo sentir, que defienden las mismas verdades y creen en las mismas doctrinas como necesarias para la salvación. Es una iglesia que solamente tiene una cabeza y la cual no es sino Jesucristo. Finalmente el Señor hace una declaración contundente: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Cristo hace una promesa respecto a la iglesia que va a edificar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La idea de puertas que prevalecerán no es precisamente una figura fácil de entender. De nuevo nos encontramos con más de una posible explicación. El Hades era entendido como el mundo subterráneo, el lugar de las almas después de la muerte, y sus puertas las entendían como las fauces de un monstruo que se traga las cosas terrenales. Estas fauces, dijo Jesús, que no se tragarían a la iglesia porque siempre, hasta el fin de los siglos, habrá comunidades de verdaderos creyentes en este mundo. También se interpreta que Hades se refiere al infierno aquí, y que el Señor está dando una seguridad de la iglesia ante las puertas del infierno. Por relación, esas puertas representan también a Satanás y a sus legiones. Lo que tenemos aquí es una promesa de la victoria por parte del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia de Cristo estará protegida sobre las fuerzas del mal. Jesús estaba prometiendo a los apóstoles que ya sea la muerte o el infierno, no podrán tener ningún poder sobre la iglesia que Él estaba edificando. En un sentido, la muerte y el infierno solamente tienen poder sobre los incrédulos. La iglesia, al proclamar el Evangelio, tiene la misión gloriosa de librar a los hombres de esos destinos e introducirlos en el reino de Dios, donde ya no habrá más muerte, donde solamente hay vida eterna. Las puertas del Hades, que es la región de los muertos, no prevalecerán. Es decir, no se quedarán cerradas, porque se han de abrir para dejar salir a los salvados en el tiempo que ha sido señalado por Dios. Aquellas puertas no quedarán cerradas por siempre, no prevalecerán. Por tanto, esas puertas representaban la imagen más potente del poder invisible de la muerte, del que todos son víctimas, pero el poder de la muerte no tendrá ningún dominio sobre la iglesia de Jesús. Así que como la muerte ya no tuvo dominio sobre Cristo, tampoco lo tiene sobre su iglesia. Las puertas de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Algún día el Señor mismo descenderá del cielo, dice 1 Tesalonicenses 4:16, con una voz potente, que será como la voz de un arcángel, y como una trompeta, y los muertos en Cristo, serán resucitados, es decir, no quedarán en el Hades. Las puertas no podrán detener a esas almas de Cristo. Verdaderamente las puertas de la muerte no triunfarán contra la iglesia de Cristo. La muerte, sabemos, es una consecuencia del pecado. Pero Jesús más adelante vencería el pecado, daría su sangre como rescate por todo el género humano para perdón de los pecados. Finalmente, las puertas del Hades no pudieron retener a Jesucristo.
Él rompió el poder de la muerte con su propia resurrección. Él rompió las ligaduras de la muerte. Como Lucas escribió en el libro de los Hechos, era imposible que fuera retenido por la muerte. Y en el Antiguo Testamento David también lo dijo: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús comenzó a construir su iglesia con su propio ministerio. Con su muerte rompió las puertas del infierno y le dio a su pueblo la tarea de continuar la obra victoriosa que Él había iniciado en esta forma. Esta nueva comunidad de los que siguen a Jesús nunca morirá, pues tiene la promesa de la vida eterna. El cuerpo místico de Cristo no puede perecer, no puede deteriorarse, aunque muchas veces sea perseguido, sea afligido, sea tribulado, sea humillado. A pesar de todo esto, nunca se le podrá poner fin, porque sobrevivirá a la ira de sus enemigos. Quizás sean reducidas las iglesias por los ataques, pero la verdadera iglesia nunca va a morir. Igual que la zarza que vio Moisés, que ardía pero no se consumía, de la misma forma la iglesia podrá parecer que desaparece, pero nunca va a desaparecer. Todos y cada uno de los miembros de esa iglesia, de todos los tiempos, serán llevados a salvo hasta la gloria. ¿Qué podemos concluir de este pasaje? La gran confesión de la iglesia está resumida en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, esta es la confesión que establece a la iglesia y es similar a la confesión de Pedro. La iglesia es una congregación de personas que no solamente sabe quién es Jesús, sino que lo reconocen como su propio Señor, como su Salvador. Y esta es la gran confesión cristiana. Para la iglesia que está edificada sobre este fundamento, es válida todavía hoy la promesa que hizo Jesús de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermanos, aunque los lugares donde nos congregamos en estos días estén cerrados, la iglesia no está encerrada. La relación entre los miembros de una congregación no se limita solamente a la presencia física. Y tal como sucedió con Pedro, a nosotros también se nos sigue revelando los misterios de Dios, sus doctrinas y su voluntad. Y esto es a través de la sana predicación de su palabra. Una predicación que no adultera ni modifica nada de lo que Él ha dejado establecido. Una iglesia tiene el conocimiento verdadero de Dios cuando Él se lo ha revelado. Una iglesia prevalece cuando es genuino su conocimiento porque se le ha predicado en una forma positiva. En muchas congregaciones no se le da a la predicación de la palabra de Dios la prioridad. Simplemente leen un texto y con eso piensan que ya expusieron la palabra de Dios. Y solamente se concretan a ritos como alabarle, hacer oraciones, a pedirle. Hermanos, lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra en el servicio de adoración es infinitamente más importante que lo que tú y yo tengamos que decirle a través de nuestras oraciones y alabanzas.
Escuchar la predicación de la palabra de Dios tiene prioridad sobre cualquier otra actividad o ministerio de una iglesia. Ahora Cristo nos ha asegurado la inmortalidad de la iglesia, pero no su infalibilidad. Mientras el mundo permanezca, Cristo tendrá en él una iglesia suya, pero no siempre ni en todas partes tendrán las iglesias el mismo nivel de veracidad, el mismo nivel de pureza y esplendor. Pero a pesar de esto, jamás desaparecerá del todo. La iglesia podrá sufrir reveses en los particulares encuentros con el mal, pero en la principal batalla los verdaderos cristianos serán siempre, como dice Pablo en Romanos, más que vencedores. Hermanos, aún en medio de todo lo que está ocurriendo, aún en medio de esta pandemia, de la inseguridad, de las herejías, de la apostasía, de los ataques a la moralidad, aún en el pecado dentro de la misma iglesia, nuestra iglesia debe prevalecer. Por lo pronto y por la gracia de Dios, nuestros hermanos siguen teniendo comunión, siguen orando unos por otros, siguen cantándole alabanzas al Señor, siguen oyendo su palabra y esperemos que tal y como lo prometió Jesús, su iglesia, la iglesia de Aragón, ha de prevalecer y seguirá adelante con la misión que se nos ha encomendado a todas las iglesias. Predicar su palabra para atraer a todos aquellos que vendrán algún día a formar parte del cuerpo de Cristo. Nuestra iglesia prevalecerá simplemente porque Cristo así lo dijo. Hermanos, hoy cumplimos 26 años y si seguimos en obediencia a sus mandamientos, independientemente de que los que ahora la formamos ya no lleguemos a estar, el Señor levantará nuevos creyentes que nos han de sustituir a los que ya no estemos. Preparemos a las nuevas generaciones para que nos sustituyan, porque nuestro tiempo es limitado. Pero Cristo dijo que su iglesia no está limitada en el tiempo y debe prevalecer. Y no nos angustiemos por lo que está sucediendo, no nos angustiemos por esa pandemia. COVID es un enemigo que no puede hacer más de lo que Dios le complace en permitir. COVID simplemente es un recordatorio de que nosotros, los hombres, no tenemos el control de todas las cosas. No importa cuán preparados estemos, no importa qué tan confiados estemos en nuestra propia autosuficiencia, no importa cuán competente sea el campo de la ciencia, el hombre no es el Señor. Y Él es el que tiene la última palabra. Nosotros solo sigamos teniendo comunión con nuestros hermanos en la fe. Estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, como dice la Biblia. Preocupémonos unos por otros, amémonos unos a otros, fortalezcámonos en nuestra fe unos a otros. Lo demás es tarea del Señor. Y confiemos que Él cumplirá esta promesa que hoy vimos en este pasaje y que esta iglesia de Aragón ha de prevalecer. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esa promesa, por esta seguridad de que si seguimos tus caminos, tú has de preservar a esta tu iglesia. Esta iglesia que también hemos de perseverar en tus enseñanzas. Hoy estamos confiados
en que ninguna tribulación, ni aun la misma muerte, como lo dijo tu amado Hijo, podrá poner fin al propósito por el cual tú has permitido que sigamos festejando año con año un aniversario más. Te pedimos que no permitas que nada ni nadie estorbe los propósitos por el cual esta iglesia fue fundada por tu amado Hijo. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, muchas felicidades porque cumplimos un año más de estarnos congregando. Que el Señor permita que esto siga siendo por mucho tiempo. Que Dios los bendiga. Bendice alma mía al Señor, rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Bendice alma mía al Señor, rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre con mi alma cantaré de tu amor.
A tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Y por siempre a ti mi alma rendiré. Y por siempre a ti mi alma rendiré. La misma fe, el mismo amor, un mismo espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual, sin salvación, sin tu perdón. Y mira, siendo diferentes, nos unes en adoración. Nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. El mismo Dios y gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorar de corazón. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Todo lo creaste, la tierra, cielo y mar. Los cielos son tu tabernáculo. Gloria al Dios altísimo, Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo, la
creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Aleluya al Dios de la creación. Aleluya al Dios de la creación. Aleluya al Dios de la creación. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. Muéstrame, Señor, tu corazón. Eres santo, santo. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. Muéstrame, Señor, tu corazón. Eres santo, santo. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. Muéstrame, Señor, tu corazón. Eres santo, santo. Eres santo, santo. Aleluya al Dios de la creación. 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 Gracias a Dios por su palabra. Y ahora es tiempo de orar por las ofrendas. En Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44, dice la escritura que estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo,
Queremos agradecerte la bendición que tú nos das, Señor, de tener la provisión diaria. Mi Dios, sabemos que algunos de nuestros hermanos no tienen la oportunidad de ofrendar porque tienen necesidades económicas, pero también sabemos, mi Dios, que tú les provees para sus necesidades. Mi Dios, gracias te damos por estas ofrendas que se han de levantar en este día, rogándote, mi Dios, que tú las santifiques y permitas que nuestros hermanos las administren de acuerdo a tu voluntad. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de ofrendar para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Bien, mis hermanos, puedan hacer sus depósitos en el número de cuenta que aparece ahí en sus pantallas. Les recordamos que se están dando estudios de manera digital. Por el momento están suspendidos, pero ya habrá el tiempo en el que les informemos cada uno de los estudios para cuando se vuelven a reanudar. Y bueno, pues vamos a orar para despedirnos. Nuestro Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has recordado, mi Dios, que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios de amor. Gracias porque nos recuerdas que debemos de estar meditando tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que nadie nos puede arrebatar del cuerpo de tu mano. Bendito seas y gracias por tu amor. Y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga.